presentar este libro ante un grupo de amigos y académicos que se interesan en este tema, y quiero comenzar contando un poco la historia del libro, por qué yo escribí este libro. Hace unos 5 años, Diana Gómez organizó un foro en el IEPRI con el apoyo nuestro de la academia sobre temas geopolíticos. Yo escribí un trabajo y escribí la introducción de ese libro que se lanzó hoy. Hoy se lanzó ese libro por el IEPRI. Y entonces lo que hice fue profundizar las tesis que yo había planteado en el ensayo mío. Eso lo hicimos con el apoyo de Jonathan, que está aquí, quien además preparó esta presentación gráfica que ojalá podamos mirar aunque sea una parte. Y entonces sucedieron dos hechos que yo considero supremamente graves, que son primero el genocidio en Gaza y segundo la guerra Rusia-Ucrania, donde para mí ha desaparecido el concepto que se creó y fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial de los derechos humanos. Una gran crisis de derechos humanos y una gran crisis del perfil de los gobernantes. Tenemos unos gobernantes en el mundo, como yo lo planteo en el libro, que piensan en su interés, solamente en su interés personal, y no piensan en la paz ni en el desarrollo global. Entonces por eso me senté a escribir el libro, y más bien a desarrollar las tesis que había presentado en el ensayo. Si ustedes miran la tabla de materias, me voy a levantar para poder preparar. Entonces se llama Catapultas de Geopolítica Moderna. Voy a explicar primero el título. ¿Por qué lo llamé Catapultas? Que fue un título, una palabra que utilicé discutiendo con un hijo mío que es médico, experto en temas de investigación, y veíamos que antes las guerras y los conflictos pues se daban a través, digamos, de catapultas. Se usaban artefactos para demoler los palacios, los imperios, etc. Pero ahora encontramos que esas catapultas cambiaron cualitativamente, que hay otras formas de catapultas, que son las que están explicadas en el libro. Entonces, ese es el primer concepto. Segundo, la geopolítica, porque eso se está dando en el manejo geopolítico mundial. Y tercero, posmodernas, porque son las de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Primero, no es el principal, sino es uno de los componentes. Sin embargo, como él hizo un trabajo muy profundo para definir esas zonas de civilización, entonces, primero la distribución de la riqueza, el ingreso, el poder y el riesgo. Cuando hay una crisis en una zona de civilización, como sucedió con
con la subprime o como sucede con el COVID, eso se difunde a nivel mundial. Entonces se difunde tanto la crisis como la riqueza. Cuando hay un crecimiento económico fuerte, pues se transmite. El segundo elemento es la violencia, el crimen organizado y lo que se llaman las guerras complejas. Las guerras complejas, aquí está, las guerras complejas han sido desarrolladas por investigadores chinos en un libro muy importante, donde dice la guerra compleja no es solo la parte militar, está la parte estratégica, la parte financiera, la parte económica, las fake news, por ejemplo, es algo muy importante. Hace parte de las guerras complejas. Entonces aquí hay un desarrollo completo de cómo son las guerras complejas. Tercero, el poderío económico, financiero y militar, ¿no? He usado varios trabajos en los cuales se muestra cómo existen 29 o 30 bancos sistémicos a nivel mundial que son los que se preservan en las crisis, pero que se utilizan a veces para generar las crisis. El control de la infraestructura estratégica tiene dos componentes que analizamos en profundidad con Jonathan. Primero son los cables submarinos. Existe a nivel mundial más o menos 540 cables submarinos. Toda la información no va por el cielo. Uno mira el cielo arriba y dice que la información pasa por los satélites. El 99% pasa por los cables submarinos. Por eso es que eso es un foco de vulnerabilidad grandísimo. Dañar los cables submarinos, como ha pasado recientemente. Y el segundo, de la infraestructura estratégica, que también profundizamos, es el manejo mundial y el control de las empresas de containers, que son las que están dinamitando los UTIs en esta guerra, pero el manejo de containers es el control mundial de los 7 o 8 puntos estratégicos que hay en el planeta. Entonces eso está analizado con la información disponible. El quinto punto es el cambio climático y el manejo de los desechos. Hay 3 islas flotantes de desechos que van de continente a otro, que quienes generan los desechos no asumen los costos de eliminarlos o controlarlos. Y también el cambio climático, que produce movimientos de población gigantescos, ¿no? Que es una de las dimensiones hoy importantísimas de la crisis y de la geopolítica. Las religiones de Estado como origen de los conflictos. Este es el tema que priorizó Huntington, pero que a mí me parece que es uno de los factores. Él le daba todo el peso para explicar los conflictos actuales. Entonces, este se va sumando y entonces en el libro hay un análisis de los estados religiosos, como son Israel, Irán, el Vaticano mismo, pero hay religiones de Estado, que es distinto, o hay estados que no dependen de la religión. Eso influye mucho en la geopolítica. Luego, el control de los atributos culturales.
que es clave, entre ellos las fake news y, por ejemplo, un estudio muy importante que ha hecho la antigua directora del CNRS en Francia, el presidente, que está invitada, aquí Clemente ha estado liderando eso, en el sentido de crear, el libro se llama El regreso del oscurantismo. Hay un regreso de la idea del oscurantismo. El principal exponente de eso pues es Trump, que está atacando las universidades, la libertad académica. Pero hay dos premios Nobel de Economía muy importantes, que son Schiller y Jackel, que han escrito libros sobre eso, sobre las fake news, y en este libro mío he analizado, digamos, la visión que ellos tienen desde el ángulo de la economía. Luego, la presencia nefasta de los estados fallidos. Cuando una zona de civilización tiene un estado fallido, ese estado genera estragos. Un poco lo que le sucedió a Colombia con el narcotráfico. Tenemos Colombia, después el Ecuador, etcétera. Entonces eso se va expandiendo, se va propagando, como las epidemias. Y finalmente las nuevas crisis migratorias, que pueden ser espontáneas, generadas por el cambio climático o planificadas, ¿no? Que es lo que acaba de crear Trump. Y lo que Trump acusaba a Cuba de haberle enviado, digamos, delincuentes en un momento dado provocando una crisis migratoria. Entonces, todos esos son instrumentos de lucha nuevos que sobrepasan la visión de Horta. Entonces, el siguiente paso, sigamos. Entonces yo desarrollo una teoría personal que la llamo el brutalismo guerrero, que después del 11 de septiembre se creó a nivel mundial un brutalismo guerrero que se manifestó en las invasiones a Afganistán, ahora lo que hizo Israel en Gaza, etcétera, Rusia en Ucrania. Entonces todos esos procesos replantean, como lo hago yo en el libro, la idea, digamos, del imperialismo. Hay tres conceptos que relacionan en el libro, que son el concepto racismo, o sea, desde el ángulo económico, las externalidades negativas de vecindario. Entonces el vecindario está generando en muchos casos situaciones de racismo. Segundo, el concepto de dominación económica, financiera, etcétera. Y tercero, el concepto del imperialismo. El imperialismo ya no funciona de acuerdo con la idea vieja de que era la división internacional del trabajo, etcétera. Para mí ese concepto está superado, sino hay visiones nuevas del imperialismo. O sea, que un país mira el perfil de su vecino o de su vecino lejano y mira cómo es el subsuelo, el suelo, el mar, etcétera. Entonces dice, esto me sirve, esto me falta. Y que es lo que está haciendo Trump con Groenlandia y con el Canadá. Entonces hay que tratar de replantear esos conceptos, y yo trato de dar en este libro un primer paso sobre eso. Bueno, aquí está la definición de brutalismo guerrero. Sigamos, Jonathan.
Y entonces yo llamo mascaricidio el hecho de que se creó infortunadamente una doble moral. Yo digo que en el occidente mismo, una doble moral en el sentido de, por ejemplo, de no oponerse al genocidio de Israel en Palestina, sino eso se hizo cuando la tasa de cambio moral era como de 30. Cuando había 30 muertos contra uno, entonces ya los países comenzaron a decir, esto parece que no está bien, y Francia misma cayó en esa trampa que yo lo considero un retroceso democrático muy grande. Sigamos. Bueno, están las zonas de civilización que yo uso en el estudio, que son las de Huntington, sigamos. Y el paso de un mundo unipolar a un mundo multipolar, que es lo que se está presentando, ¿no? Ahí está. En los diferentes grandes sistemas espaciales. En este libro utilicé mucho los atlas. La gente, generalmente el investigador utiliza son los libros de Stiglitz, y no, lo más importante es un atlas, porque un atlas muestra el espacio del territorio. Entonces hice un balance de los atlas principales franceses publicados en diferentes temas. El tema del agua, de los conflictos, etc., para poder entender las situaciones del terreno. Entonces ustedes van a encontrar en el libro varios atlas, bastantes atlas analizados con la información disponible. Por ejemplo, hay un atlas de la mundialización, sigamos. Bueno, sigamos. Y lo que decía imperialismo, dominación y externalidades, sigamos. Entonces, en las zonas de civilización ha habido un cambio en el manejo de riesgos, que es lo que yo analizo en esta parte, tomando las zonas de civilización. ¿Cuáles son los riesgos principales de Estados Unidos, de la Unión Europea, del África, etcétera, con base en los estudios disponibles? Digamos, aquí están en Estados Unidos. Los riesgos de la Unión Europea, que se profundice el nacionalismo político periférico en algunos de los miembros de la Unión Europea, ese separatismo catalán, etcétera, que el Brexit se extienda por los efectos políticos de la guerra Rusia-Ucrania, que algunos estados, Francia y Italia, lleguen al límite de su viabilidad financiera, porque han tenido que soportar unos costos grandísimos por la guerra con Ucrania, que la extrema derecha o la extrema izquierda tomen el control de países claves en la Unión Europea y se rompa la cohesión, que es lo que está pasando, y que las políticas del gobierno americano destinadas a traer empresas en su territorio genere una guerra comercial, que es la que hay hoy. Bueno, eso lo había escrito yo antes, lo veía como un riesgo para la Unión Europea. Esto mismo lo hice para las diferentes zonas de civilización, para la India misma. Entonces hicimos un análisis profundo de la India, de la economía de la India, para el África, América Latina. Eso lo van a encontrar en el libro. Siga, Jonathan. Bueno, y finalmente
viene el concepto de correas de transmisión. Es el concepto nuevo que yo incorporé en este libro. ¿Cómo lo incorporo? Más que caracterizar las zonas de civilización como el soporte cultural y territorial de una lucha religiosa, o como un simple modo de producción, que será la visión marxista, debemos definirlas como correas de transmisión culturales o un modo de transacción moral, física y financiera. Entonces, un ejercicio original ha consistido en utilizar cuáles son esas correas de transmisión que facilitan o generan las catapultas. Ese es el enfoque de esta. Y luego vienen las correas de transmisión, sigamos de una también, porque se nos acaba el tiempo. La distribución de la riqueza, el ingreso, el poder y los riesgos. Entonces hay una cuantificación para cada zona de civilización de esas correas de transmisión y algunos indicadores, ¿no? Sigamos, por ejemplo, devuélvate. Aquí, por ejemplo, digamos el sector informal, que es la última línea. Ustedes ven en Occidente es 13,4%. En China y Sudeste Asiático 59%. América Latina 51%. África 85%. La India 88%. La India es un país informal, de economía totalmente informal, de acuerdo con varios estudios. Japonesa, ortodoxa, etc. Bueno, sigamos. También la distribución de la riqueza. ¿Dónde están localizados los multimillonarios del mundo? ¿En qué zonas de civilización? Entonces ustedes ven que el número de millonarios por cada millón de habitantes, por cada 100 millones. En el África 1, en América Latina 14, en el Occidente 149. Sigamos. La 2 es la violencia y las guerras complejas, que se definen por la parte militar, supramilitar y no militar. Este es un estudio hecho por investigadores chinos muy importantes. Salió en un libro publicado en francés y en inglés, ¿no? Sigamos. 3. Jonathan, el poderío económico y financiero de los países y militar, ¿no? Sigamos. La geopolítica y el poderío económico, financiero y militar, los 30 bancos sistémicos, ¿dónde están? Aquí 37%, 33% están en Europa. Sí. Bueno, sigamos. El poderío económico y militar, los activos de sus bancos. ¿Sí? Sigamos. La 4, sigamos. El control de la infraestructura estratégica. Este es un mapa muy interesante donde está la red mundial de cables submarinos. Por ejemplo, los cables submarinos que pasan, digamos, a los países europeos, todos pasan casi todos por Estados Unidos. Muy, muy importante. Sigamos. Propiedad de los 553 cables submarinos, ¿no? Ahí está. Está bastante distribuida, ¿no? A nivel mundial, las empresas. Sigamos.
los contenedores, ¿no? El transporte marítimo. ¿Y quién controla los containers a nivel mundial? Digamos, el manejo de desechos, cobertura de servicios básicos de agua para consumos básicos, digamos, y este es el cambio climático y el manejo de desechos. Buscando el número de migrantes climáticos que hay, sigamos, Jonathan, siga, por favor. Las religiones de Estado, las categorías que mencioné, que son estados religiosos, religiones de Estado, estados laicos y seculares, que son distintos, ¿no? Eso incide mucho en la geopolítica, digamos. Y el control de atributos culturales. Aquí presenté un cuadro de Chile donde muestra el control, la mención a episodios de pánico bancario en narrativas sobre el tema, en libros publicados entre 1800 y 2000. Cómo generan pánico, etc. Bueno, esto es un indicador clave hoy a nivel mundial. Sigamos. La libertad de prensa, digamos, la presencia nefasta de estados fallidos, corrupción, narcotráfico y fentanilo, digamos, y las crisis migratorias, los refugiados ucranianos, hacia donde se dirigían desde el 2022, ¿no? Hasta el momento en que nosotros, bueno, sigamos. Conclusión, pues voy a tratar de hacer una conclusión breve. Primero, vivimos en un naufragio de las civilizaciones y el derrumbe del multilateralismo. Se generalizó la polarización de muchos estados-nación, Estados Unidos, Francia, Colombia, Argentina, Israel, e involución del paradigma de respeto de los derechos humanos. Surgió el brutalismo guerrero, en el cual predomina el hard power, el uso desvergonzado del poder, la fragmentación de las sociedades globales, el triple sociedad cooptada, no cooptada, ilegal, criminal, la manipulación del negocio de la corrupción, el desprestigio de la opinión y la moral pública nacional y el proteccionismo exagerado, que es lo que ha hecho Trump con los aranceles, que ha llevado hasta la construcción de muros y estructuras para aislar los países y en ocasiones generar apartheid y racismo. Se ha registrado una caída de la democracia e insatisfacción de los ciudadanos. Sigamos. Y finalmente, la política y la psicología, más la psicosis, manejan la economía y no viceversa, como ocurrió en los 90, cuando se inició el neoliberalismo y el brutalismo guerrero. Los gobiernos no se manejan con reglas de gestión público, sino por factores psicológicos e irracionales en forma de intuición y miedo, lo que intenta generar miedo y terror. Desconfianza, fe o las energías timóticas que explican la probabilidad del comportamiento humano, que tienen su dinámica fundamental en la belicosidad de los pueblos, como el enojo, el valor y el orgullo, el impulso de autoafirmación, la exigencia de justicia, el sentimiento de dignidad, la indignación y las energías guerreras y vengativas. Cito a un filósofo alemán actual, Sloterdijk,
que vale la pena profundizar su pensamiento, no solo por factores financieros y políticos y de inversión, como lo mencionaba Chile. El modelo económico y social y ambiental cambió profundamente y con contadas excepciones no tiene visión de largo plazo. Tenemos solamente China con visión de largo plazo. En la introducción del libro hago una comparación de China con Estados Unidos, su visión de corto y largo plazo. El sistema mundial se encuentra en profunda transición de una configuración hegemónica unilateral a otra multipolar, multilateral, que aún tiene lógica difusa, pero que seguramente estará liderado por el Occidente, Europa, Estados Unidos y los BRICS. Deberá este escenario cambiar la estructura y la jerarquía de las Naciones Unidas, como el derecho internacional de las instituciones, en términos de la representación, la reglamentación y la responsabilidad internacional mundial. Besson es una gran jurista francesa que está estudiando su tema. Bueno, les agradezco su Muchas gracias a Edgar, felicitaciones a Edgar y a Jonathan. Yo tengo unos comentarios que voy a leer. El texto de Edgar pone en evidencia la habilidad de las democracias contemporáneas y la crisis de las zonas de civilización. Su diagnóstico es contundente. En sus palabras, comillas, se profundiza ahora la desorganización, la entropía del sistema internacional, pues hay un cambio de paradigma. El planeta es caótico, cierra comillas. El caos del planeta se manifiesta de formas muy diversas, y a lo largo del texto abundan los ejemplos de los desórdenes de las sociedades actuales. Los hechos recientes que más claramente expresan el caos mundial son la guerra entre Ucrania y Rusia y el genocidio de Israel en Gaza. El derecho internacional humanitario está siendo irrespetado. Naciones Unidas no tienen mecanismos que le permitan impedir las crisis contemporáneas. El propio Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido que se modifique la forma de decidir en el Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos e Israel han sido hipócritas, son arrogantes y expresan los acuerdos internacionales. Mientras tanto, sorprende la pasividad de la Unión Europea. Su discurso a favor del cese del fuego no corresponde con las decisiones que están tomando a favor de Israel. Aunque la Corte Penal Internacional ha rechazado las acciones de Netanyahu, continúa la ofensiva del ejército israelí contra la población civil. Otras situaciones preocupantes son el pésimo manejo de las presiones migratorias. El problema se ha intensificado. Una de las principales causas es la pobreza y el deterioro en las condiciones de vida en los países de origen. En lugar de buscar soluciones estructurales que favorezcan un desarrollo convergente, las naciones desarrolladas están acentuando el control de las fronteras y cerrando las puertas a los migrantes. Las tensiones que genera esta dinámica terminan en manifestaciones de violencia y de respeto a los derechos humanos. Por otro lado, continúa Redey, los estados son capturados por élites con mucho poder. Su investigación guarda una línea de continuidad con anteriores trabajos en los que mostró las características de las sociedades cooptada, no cooptada, ilegal, criminal. La captura del Estado es evidente. Los ya no saben uno cuántos ponerle, los super ricos imponen
sus condiciones, su capacidad de maniobra comienza con la financiación de las campañas. El caso de los MOX es un ejemplo excelente de la forma como los grandes ricos imponen sus condiciones a los gobiernos. Es el momento de las plutocracias. La mejor distribución de la riqueza entre los habitantes del planeta continúa siendo una tarea pendiente. La polarización se presenta tanto entre países como al interior de cada nación. Las desigualdades continúan siendo dramáticas y estas brechas acrecientan los odios y los conflictos. La paz, dice Reveis, es caótica. En sus palabras, estamos en paz, pero vivimos en guerra, estamos en guerra y simulamos vivir en paz. Las guerras, todas las guerras se han hecho al nombre de la paz. En este panorama tan difícil, los actos de la deuda pública continúan aumentando. Como bien lo decía el economista Wagner, es imposible reducir el gasto público como porcentaje del PIB. Las exigencias de la sociedad cada vez son mayores en salud, educación, ciencia, tecnología y servicios. Los costos derivados del cambio climático se incrementan y si a esto se le agrega la financiación de las guerras, no es posible disminuir los compromisos del Estado. Pero mientras tanto, sí se han reducido los impuestos, sobre todo a los más ricos. Se ha ido creando un desbalance creciente entre los mayores gastos y los menores impuestos. En la Unión Europea el saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB es elevadísimo. En promedio 88,6%, en Italia 137%, en España 107,5% y en Francia 110%. En Colombia la situación no es tan dramática, aunque el porcentaje para este año es 60,6%. Se construye en el texto el índice de concordancia del desarrollo, que ya se había presentado en un estudio anterior. Con esta medida se comparan las zonas de civilización. Las variables incluidas en el índice son ciencia, tecnología, innovación, desarrollo humano, ajustada por desigualdad, resiliencia interna y externa en los países, 5 certificaciones de cumplimiento a nivel económico, derechos humanos, ambiental, lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico. Esta clasificación de las zonas de civilización permite tener una mirada global y hacer comparaciones que son muy útiles y que facilitan ver los énfasis de los procesos multipolares que se están viviendo actualmente. Más allá de la caracterización, estas zonas de civilización actúan como correas de transmisión culturales o un modo de transacción moral, física y financiera. Las zonas de civilización permiten un análisis más integral que el resultado de las comparaciones entre naciones. Después, ahí explico cada una de las catapultas, pero ya hice una presentación detallada de cada una de las catapultas. Y termino con esta reflexión. No obstante la contundencia de su crítica, el análisis de Reveis no es pesimista. Y el balance permite ver alternativas. Para cada uno de los problemas, las sociedades liberales han encontrado alternativas. Las declaraciones de principio de las organizaciones internacionales han formulado caminos posibles. La Corte Penal Internacional ha fijado límites razonablemente claros sobre las exigencias de respeto por el otro. Los diagnósticos sobre biodiversidad y cambio climático han señalado las rutas que podrían seguirse. En materia distributiva es evidente la necesidad de combatir los paraísos fiscales y obligar a los super ricos a que paguen impuestos. En los asuntos migratorios abundan los estudios sobre la necesidad de cerrar brechas y corregir las causas que llevan a buscar mejor futuro en los países. En fin, abundan las fórmulas y las vías de solución. Para cada una de las catapultas hay respuestas estudiadas. Reveis invita entonces a que haya acción y se cambie el actual estado de cosas. Gracias.
Gracias, muy buenas noches. Hubo un momento relativamente reciente en el cual se estuvo a un paso de un giro radical en la conducción de los asuntos mundiales. Fue 1991. En 1991, la Unión Soviética implosiona y, sin embargo, y Gorbachov planteaba en ese momento la oportunidad para un plan de seguridad no solamente europea, sino mundial. Desaparecido el bloque soviético, desaparecido el Pacto de Varsovia, instó a los líderes occidentales a cuáles no hay enemigo. Por tanto, construyamos una democracia amplia. Podríamos hacerlo. Hubo las promesas verbales que el Pacto de Varsovia no se extendería ni una pulgada hacia el este, según lo relata Jeffrey Sachs, que estuvo presente en esas conversaciones. Bueno, el punto que se impuso tiene dos aspectos que son muy interesantes. Una sobreestimación y arrogancia de su propio poder en Occidente. Y dos, obviamente, una subestimación de lo que ocurría al otro lado. Al otro lado, se caricaturizaba a Rusia como una gasolinera con armas nucleares, haciendo referencia a su riqueza en recursos naturales, especialmente en gas y petróleo. Y por el otro lado, China era caracterizada como una sociedad campesina, llena de cultivos de arroz. De tal manera que el pensamiento que se impuso por el asesor en asuntos de seguridad de los Estados Unidos, Brzezinski, fue el que estamos en condiciones de imponer y arrodillar a nuestros enemigos. Bueno, entonces esa oportunidad se perdió. De tal manera que la OTAN, de 9 miembros, pasó a contar con 32 miembros, llegando en la pretensión de llegar a las fronteras de Rusia misma. Y entonces fue una oportunidad fallida, perdida. De otro lado, Edgar ha destacado en esas catapultas un fenómeno sumamente interesante. Es sembrar el terror, sembrar el miedo como la mejor arma para desarmar la razón, para desarmar un pensamiento racional y simplemente dejarlo en manos de las emociones. Recientemente ustedes vieron cómo en Europa se instó a todos los hogares a tener un kit de seguridad que al menos durante 3 días asegurase la supervivencia. Bueno, en esas condiciones pienso que Europa perdió una excelente oportunidad para constituirse en un tercer polo a nivel mundial y simplemente quedar sin política en el sentido de definir política para asegurar sus propios intereses, en beneficio de sus propios intereses, en beneficio de su propia ciudadanía. Y así llegamos a la situación más reciente en la cual el principal enemigo de Trump, de Donald Trump, es Donald Trump, que ha llevado a que sus antiguos amigos busquen rápidamente nuevos aliados en aquellos que han sufrido
el golpe en aras de una negociación posterior positiva, y entonces cumpliéndose así aquella previsión de Henry Kissinger de los años 70, de ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los Estados Unidos es fatal. Entonces, bajo ese mensaje, Europa rápidamente busca cómo negocia con China. Esos mercados que se pierden en Estados Unidos, cómo se buscan nuevas colocaciones en China. Y por supuesto que el crecimiento de los BRICS es impresionante. Los BRICS tienen un Producto Interno Bruto superior al del G7, muy superior al del G7. Entonces allí Edgar ha mostrado con una riqueza de acervo estadístico impresionante. Esto es una excelente oportunidad para analizar cada una de estas tablas que nos ha presentado y de estos gráficos para poder sacar esas conclusiones que lo llevan a esa situación. Entonces, quisiera simplemente invitar a la lectura atenta de esta obra, de estas catapultas modernas, donde queda en evidencia la distancia entre el discurso y la realidad. El discurso de estar a favor de un mundo libre, de estar a favor de la libre empresa, de estar a favor de la libertad, con lo que ocurre en el terreno con los derechos humanos, como lo ha mencionado. Bueno, quería simplemente hacer esa mención. Yo he seguido la obra de Edgar Revés, que como la mayoría de ustedes saben es mi primo casi que desde mi adolescencia. Y quiero dar un dato anecdótico, porque pues, no todos ustedes tienen por qué conocerlo. Cuando estábamos en la Constituyente del 91, acababa de salir la obra de Edgar de Democratizar para Sobrevivir, y Carlos Sosa, que fue discípulo de Edgar, la circularizó entre los 19 constituyentes del M-19, y yo un poco tímidamente hice el mismo trabajo con los 25 liberales que estábamos en la constituyente. Con eso que quiero significar que muchos de los temas de la defensa de los derechos de igualdad y de los derechos económicos y sociales, que después aparecieron, por supuesto, con otras fuentes de apoyo en la Constitución del 91, pues tienen la impronta del libro de Democratizar para Sobrevivir. Después he seguido leyendo, por supuesto, todas las obras, más de 15 grandes obras de Edgar, y a mí lo que más admiro de ellas es la coherencia del pensamiento, obviamente siempre en una onda expansiva. De alguna manera, para recoger la metáfora, esta última obra en sí mismo es una catapulta, porque toma toda la globalidad geopolítica, y siempre me he quedado ahí como con la inquietud de si el libro ha de llamarse ecogeopolítica, porque también están allí todos esos aspectos de toda la secuencia de la obra de Edgar ya por más de 40 años. Cuando él me mandó el documento previo, pues yo obviamente pues entendí que era tratar de puntualizar mucho desde mi experticio más en el tema del derecho y la administración pública, y por eso me concentré en el tema de las certificaciones para los temas de derechos humanos, que tienen mucha relación con nuestro tema colombiano, Iván y Alcides y Jonathan. Y además por el tema pues, de donde yo provengo también como alumno de Harvard, y por eso me
fijé mucho en el análisis de Huntington, que Harvard manejaba mucho en todo el segundo mitad del siglo pasado, y Joseph Nye, que también lo manejas, como para tratar de hacer una simbiosis entre el pensamiento de Huntington y de Joseph Nye, del tema de guerra de civilizaciones y de las zonas de civilización, pero la propuesta de Nye, si se quiere, más suave, del poder de blando de influencia, que es el de los grandes centros de poder, estilo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en el caso nuestro, pues el BID, etcétera, y mirar desde esa lectura qué es lo que está pasando. Y creo que también esos entes de alguna manera han sido capturados. La captura que tú manejas en otras obras, pues ha pasado en el Fondo Monetario, ahora con el BID con mayor razón, y por supuesto con los grandes focos de decisión como la misma OTAN y en la Unión Europea, que está pues ahora en una crisis interna a partir del Brexit, eso cambió. ¿Y cuál es mi reflexión final? Yo no soy ni pesimista ni optimista, y espero que este cuatrenio que tenemos en Estados Unidos, de una época de oscurantismo que se viene sin duda alguna, pues sea sinceramente una especie de recreo y regresemos en Naciones Unidas a unas Naciones Unidas con más poder, porque definitivamente la crisis se ha trasladado a Naciones Unidas. O sea, un poco la pregunta cruda es, ¿y ese discurso de Naciones Unidas en la realidad que opera o Naciones Unidas se ha vuelto una especie de código moral que nadie cumple? Porque lo que pasó en Gaza pues no tiene nombre, y lo que pasó en Ucrania pues tampoco, ¿okay? Todos lo sabemos. Yo también soy optimista en que no nos mantengamos en ese estado de psicosis que se está planteando ahora. Realmente hay unas fuerzas psicopáticas en distintas regiones del mundo, y volvamos sinceramente a una reflexión de centro, nos lleve, en eso soy un poquito más optimista, Alcides, que la reflexión nos lleve al centro. Yo tuve profesora a Neustadt que me explicó toda la crisis de los misiles de Cuba y en la época del enfrentamiento soviético, con Estados Unidos, porque Neustadt era el asesor de John Kennedy. Y por eso yo digo que hay que superar el tema de halcones y palomas en que se ha alineado el mundo, y desde unas posiciones más de respeto, probablemente basado en fuerza también, en fuerza legítima, se pueda llegar a unas negociaciones, tanto en Gaza como en Ucrania, unas negociaciones, digamos, decentes, por ponerle algún nombre. Aspiro a que podamos volver a eso. Yo dejaría allí tal vez mi reflexión, de que ojalá el mundo del derecho vuelva. Preguntas, comentarios de parte del público. Encuentro estas catapultas de la geopolítica posmoderna. Me pregunto si las pandemias entran allí en alguno de los aspectos a tratar, dado el impacto, por lo menos esta última pandemia que fue tan contundente a todos los niveles. No sé si de pronto, Edgar, trabajaste un poco el tema o hubo algún acercamiento a ese fenómeno. Hay un análisis sobre las pandemias, como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de cómo se transfiere una catapulta a otra zona, que fue algo pues que fue bastante discutido, inclusive si se ha originado en China o no, la responsabilidad. Sí, pero me parece importantísimo que las pandemias hacen parte del análisis. Gracias. Yo quisiera hacer otra pregunta también, profesor Reveis.
En el año 2007 usted estaba analizando el estado regulador de riesgos. Yo quería preguntarle un poco con estas zonas de civilización qué perspectivas había cambiado en la lógica de la geopolítica postmoderna de la visión de un estado como regulador de riesgos. Aquí en este libro hay un análisis completo, hasta donde pude, ¿no? de los riesgos en las zonas de civilización. Y para eso usé ese libro, por el enfoque de ese libro. Cada zona de civilización pues, tiene riesgos distintos. Hay algunos que son comunes y otros que son distintos. Pero sí está estudiado y presentado en el libro. ¿Y ha cambiado ese enfoque? Perdón la contrapregunta. Yo creo que ha cambiado bastante. Por ejemplo, los riesgos de la Unión Europea, que los profundicé, pues son bastante altos, riesgos de su cohesión interna, porque se han presentado episodios supremamente graves que han dividido la Unión Europea, ¿no? Y además los cambios políticos. Afortunadamente la Unión Europea está teniendo en muchos países una evolución hacia la extrema derecha. Es decir, los partidos de centro han perdido fuerza y legitimidad. Entonces, ese es un riesgo gravísimo. También están analizados los riesgos de Estados Unidos, los riesgos del África, por ejemplo, el crecimiento, el cambio poblacional del África, está muy en el centro de los riesgos del África. La cuestión del hambre, del deterioro ambiental. Quienes hemos estado en el África varios años, por ejemplo en Burkina Faso, que es la parte subsahariana, debajo del Sahara, pues uno se da cuenta de los riesgos que esos países y esas economías tienen, ¿no? Que hay un desplazamiento de las poblaciones hacia el sur, y entonces hay una presión sobre la tierra. Cuando yo trabajaba con Naciones Unidas me tocó viajar a mirar un conflicto típico que es la frontera entre Mauritania, Senegal y Malí, en donde el problema fundamental era que con la sequía todos los que tenían propiedades de cabras y animales se bajaban al sur en busca del agua, ¿no? Y entonces dañaban los cultivos, inclusive dañaban las represas, la calidad del agua de las presas, porque los animales por el calor se metían en las presas, ¿no? Entonces son riesgos distintos, ¿no? Entonces están analizados. Yo le dediqué un capítulo a ese análisis de riesgo. Hay los riesgos de América Latina, ¿no? Hay un autor que no es muy conocido, que yo trato en el libro, que se llama Granés, que fue profesor de la Nacional. Entonces él habla de algo que me parece importantísimo, el delirio latinoamericano, que yo creo que ese es un concepto que no ha sido discutido y analizado, que lo ve uno con las políticas de Milei y otro tipo de políticas oportunistas y aventureras, que van en péndulo. Entonces, esa sería una
característica importante de ella. Granés tiene un libro muy interesante que fue publicado hace como 2 años y yo recomiendo leer. Entonces cada zona de civilización tiene unos riesgos distintos, como los Estados Unidos. El riesgo, digamos, de implosión de Estados Unidos por la radicalización a la que ha llevado Trump, ¿no? El problema, digamos, racial, porque el conflicto en Estados Unidos ha sido en buena parte con la población afro, pero ahora está con la población latina. ¿Qué va a pasar en términos en el mediano plazo con esas dos poblaciones muy importantes de los Estados Unidos? ¿Van a unir sus intereses o no? ¿Qué va a pasar? Entonces son muchos temas diferentes. La India, por ejemplo. La India, yo presento en el libro un atlas donde está el caso de la India, donde la India tiene tres interras, 3 zonas de influencia, la inmediata, y los países de la zona inmediata tienen graves conflictos con la India. Y eso es un riesgo grandísimo, ¿no? Ese es un riesgo supremamente grande. Entonces cada zona está caracterizada por un tipo de riesgos diferentes, pues que están explicados en el libro, ¿no? Entonces, la relación del sudeste asiático con la China, que ha sido un poco analizada, es muy importante, ¿no? No hay una dependencia total del sudeste asiático de China, porque está la India también. La India tiene una influencia grandísima sobre los países del sudeste asiático. Entonces, el manejo de riesgos es diferente. El manejo de riesgos en las zonas de tránsito. Ya tenemos un conflicto en el canal de Panamá, ¿no? El canal de Panamá. Bueno, esos 7 sitios estratégicos, pasos estratégicos, son zonas de alto riesgo mundial. Lo que está haciendo China también con la zona, con las islas que están al lado de su frontera. Entonces el riesgo es clave. El problema, inclusive por eso el primer punto de las catapultas, pusimos distribución del ingreso, del poder, del patrimonio y de los riesgos. Hoy la redistribución de riesgos a nivel mundial se está convirtiendo en algo fundamental. Que ya con lo que pasó en el 90, en el 90 hubo un cambio fundamental que no se analizó muy bien, y es que antes con el trabajo a término indefinido, el empleo a término indefinido, el riesgo era de quién, pues de la empresa, que venía una crisis y no podía sacar al trabajador. Pues uno de los grandes cambios que se hicieron fue trasladar el riesgo al trabajador, que es lo que se está tratando en algunos países
sin éxito de reversar en este momento, inclusive en Colombia, ¿no? Un punto clave, la estabilidad laboral, ¿no? Por ejemplo, los europeos en Europa, cuando yo estaba en Francia, la gente hablaba que trabajaba en Renault, decía la maison, la casa, la empresa era la casa. Hoy, pues eso no. Hoy está de paso por allí. Entonces, el manejo de riesgos es clave hoy. Y se ha agravado por el cambio climático. Me iba a hacer una pregunta sin un comentario muy corto. Primero que nada, quisiera agradecer al profesor Revis por esta presentación y quisiera adherir un poco al comentario que hacía el doctor Gustavo Zafra respecto a que si uno analiza la trayectoria del profesor Revis, la trayectoria académica e investigativa, lo que nosotros vamos a obtener es una serie de categorías y marcos de análisis teóricos que nos van a permitir entender las problemáticas de hoy, incluso de una manera que va mucho más allá de la frontera del conocimiento en las universidades del norte global. Entonces, de cierta manera, categorías como la de corrupción, captura y cooptación del Estado, la fragmentación social, social cooptada, no cooptada, ilegal criminal, las tasas de cambio moral, todo este tipo de categorías que han estado a lo largo de su obra y que aparecen de manera coherente y, como mencionaba, un pensamiento complejo, que es lo que se necesita justamente para responder a las preguntas del día de hoy. Creo que justamente una de las grandes crisis también de las universidades y de las disciplinas, y en eso está la economía también, es que no están, sus marcos metodológicos y sus metodologías muchas veces no están respondiendo a los problemas del mundo de hoy, y en ese sentido llega a ser importante ese diálogo y esa simbiosis también con departamentos de ciencia política, departamentos de biología, y darse cuenta que la resolución de los problemas como los que usted estudia tienen que ser resueltos justamente a través de un diálogo que permita la transdisciplinariedad. Entonces quería agradecerle eso, porque por lo menos para mí personalmente esa es una de mis grandes enseñanzas. También es un poco difícil en mi caso particular, porque entonces yo ya no sé en qué hacer el doctorado, si lo hago en economía o ciencia política o en qué. Pero sin duda alguna creo que el pensamiento complejo es una de las grandes enseñanzas que me ha dejado la lectura de sus obras, y espero que todos y todas podamos acercarnos a ellas, porque a mí me parece muy interesante ver cómo ahora James Robinson y Acemoglu ganan el Premio Nobel de Economía, porque hacen también un diálogo con las ciencias políticas. Pero cuando uno va a ver las categorías y sus objetos de estudio como las élites, estos son temas que usted ya venía trabajando desde también hace muchísimos años, pero realmente el lugar de enunciación pues acá, claro, como es América Latina, como es Colombia, como no se leen en las universidades, entonces pues llega a tener una menor repercusión. Entonces yo creo que también es muy importante que nosotros como lectores, investigadores, investigadoras, también nos apropiemos de sus obras y ojalá podamos hacerlo. Entonces, bueno, quería hacer ese pequeño comentario. Sí, bueno, no, es un trabajo formidable, me atrevo a decir, abarcante, muy abarcante, y me atrevo a pensar también que no son muchos los colombianos que podrían haber escrito este libro. No creo que haya ninguno, la verdad, con la experiencia que tiene Edgar en otros continentes, en conocer pues estas realidades. Tengo una pregunta más conceptual que otra cosa, y es muy breve. El concepto de zonas de civilización ha sido muy debatido, extremadamente debatido.
Sin embargo, en este libro me parece que se acoge bastante. Me gustaría un poco escuchar tu evaluación sobre todo en la experiencia de usar ese concepto en este análisis que has hecho. Esa es como la idea que yo quisiera que nos explicaras. Yo he sido, gracias Clemente, yo he sido muy crítico siempre del libro de Huntington, porque me parece un libro determinista, y eso ha sido discutido por muchas personas. Pero me pareció, al leer bien la definición de las zonas de civilización, que yo creo que la asimila más a culturas distintas. Yo creo que la palabra sería más bien, en vez de zonas de civilización, cultura. Entonces cada cultura tiene una forma de manejar la política, de manejar la parte militar, de ver al otro. Esto es lo importante, es como una cultura ve a los demás, ¿no? Si la valora, la desprecia, si la considera legítima, ¿no? Entonces por eso tomé el trabajo de Huntington, porque no encontré otra definición que creo que supere la de él, aunque él la usó solo para justificar la parte religiosa, ¿no? Entonces es eso. Y que tal vez quería mencionar algo sobre lo que dijo Nicolás. Toda la obra mía ha sido construida con el apoyo de colaboradores. Yo no los llamo asistentes, sino que comenzando por Jorge Sanz, que está aquí presente, a quien le quiero agradecer públicamente su trabajo en un libro que escribí hace 20 años, en el cual tuvimos el apoyo del profesor Jan Palink en la parte econométrica y matemática. Entonces, Jorge fue muy importante en ese libro. También fue importante Juliana Peña, que no está aquí en este momento, pero a quien yo agradezco mucho también. Ella participó en tres libros míos, en la trilogía que hice sobre el desenlace neoliberal, el Estado regulador de riesgos, y ese libro sobre el Estado lego y la fractura social. Quiero agradecer también el trabajo que hizo Germana Baunza. Germana Baunza, que hoy es un funcionario muy importante de las Naciones Unidas. Lo que hizo Nicolás conmigo también, lo que hizo Juan David García, ¿no? Lo que ha hecho también. Entonces a mí me parece importante. Jonathan, a quien ya he mencionado. Entonces a mí me ha parecido importante siempre en mi obra guardar relación con quienes fueron mis colaboradores. Un colaborador no es algo transitorio. Uno hizo un trabajo y como hacen los consultores. Yo hice en algún tiempo, cuando estaba muy joven, consultoría, pero en la obra académica, colaboradores es muy importante, porque está toda la historia de la interacción, del trabajo que se hizo, del entusiasmo, del manejo de los datos, ¿no? Inclusive
Y en eso tuve siempre la colaboración de Liana, que los invitaba a almorzar. Sí, eso es muy importante, la relación personal y permanente. El ahorro en el tiempo de transporte, ¿no? Que es muy importante. Un colaborador no es un instrumento, es un amigo que está en la parte creativa de lo que uno hace. Entonces yo quiero aquí agradecer públicamente, no sé si olvidé alguno de ellos, creo que no olvidé, aunque no están algunos que no están presentes, pero y para mí los colaboradores son la Academia Joven, esa es la Academia Joven. Los que les han sido colaboradores de Clemente, de Diego Otero, de Jorge Iván, de Alcides, esa es la Academia Joven. La Academia Joven no es algo formalista, es algo concreto. Entonces quiero resaltar eso, y yo creo que en la Academia, con Alcides, con Diego, con Beethoven, con los miembros, con los colegas, Clemente, entonces hemos dado ese paso tan importante de crear esa Academia Joven. Bueno, entonces yo quiero dar un agradecimiento a todos los que han asistido y a quienes han participado en este diálogo, que ha sido muy enriquecedor para mí. Gracias. Gracias.